Un millonario decide poner a prueba a sus empleadas. Entrega viandas, esperando ver quién será egoísta. Pero una de ellas no come. Prefiere cuidar a su abuela enferma. Y ese gesto sencillo cambia por completo la vida de los dos. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Don Emilio Fuentes Mendoza observaba la Ciudad de México desde el ventanal de su oficina en el piso 50. El atardecer bañaba de oro y naranja los rascacielos del Paseo de la Reforma, mientras las sombras se alargaban sobre una ciudad que, desde aquella altura, parecía diminuta y manejable. Así le gustaba ver el mundo, desde arriba, controlando cada detalle. A sus 60 años, don Emilio había construido un imperio empresarial diversificado, hoteles de lujo, desarrollos inmobiliarios, una cadena de supermercados y, lo que más llamaba la atención en los periódicos, la Fundación Fuentes, dedicada a proyectos sociales por todo México. Desde centros educativos en Chiapas hasta clínicas médicas en Sonora, su nombre aparecía en placas conmemorativas que nunca había visto en persona. «Señor, ya están listos los informes mensuales de la Fundación», interrumpió Mateo Ordóñez, su asistente personal desde hacía 15 años. «Déjalo sobre el escritorio», respondió sin apartar la mirada del horizonte. Mateo depositó una carpeta impecable junto a la taza de café, ya frío que don Emilio no había tocado. Se quedó unos segundos esperando alguna palabra adicional que nunca llegó. Estaba acostumbrado al silencio de su jefe, a esa muralla invisible que había construido alrededor de su persona. Cuando la puerta se cerró, don Emilio finalmente se giró y caminó hacia su escritorio. Sus dedos rozaron la madera de caoba pulida, mientras su mirada recorría las fotografías enmarcadas, cortes de cinta, apretones de manos con políticos, niños sonrientes frente a escuelas recién inauguradas, imágenes perfectamente compuestas donde él siempre mantenía la misma expresión distante. Abrió la carpeta y comenzó a revisar números, estadísticas, gráficas de impacto social, todo medido, cuantificado. Pero había algo que ningún informe podía capturar, algo que lo carcomía por dentro, la duda sobre la sinceridad de quienes lo rodeaban. «Aduladores», murmuró mientras pasaba las páginas, todos esperando algo a cambio. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía, la directora de su último proyecto, el Centro de Capacitación Técnica Esperanza en Coyoacán, un barrio histórico al sur de la ciudad. El mensaje venía acompañado de fotos de jóvenes trabajando en talleres de electrónica, diseño gráfico y gastronomía. «Estamos transformando vidas, don Emilio. ¿Cuándo nos visitará para conocer a estos jóvenes talentosos?» Sus dedos quedaron suspendidos sobre la pantalla. Nunca respondía a estas invitaciones. Prefería los informes, las cifras frías, los resultados tangibles. Las relaciones humanas se habían vuelto para él un territorio minado de intereses ocultos. Se levantó y caminó hacia un panel discreto en la pared. Al deslizarlo, reveló una serie de monitores conectados a cámaras de seguridad instaladas en todos sus proyectos. Con un movimiento de su dedo sobre la pantalla táctil, seleccionó el Centro Esperanza. Los jóvenes aparecieron en distintos ángulos, concentrados en sus tareas, riendo durante los descansos, escuchando atentamente a los instructores. «¿Qué pensarían si supieran que los observo?», se preguntó. «¿Cambiaría su comportamiento?». Una idea cruzó su mente como un relámpago. Se acercó al teléfono y marcó el número de Sofía. «Necesito implementar un nuevo programa de bienestar», dijo sin saludar. «A partir de mañana, al finalizar las clases, quiero que se entregue una cena completa a cada estudiante. Diga que es un agradecimiento por su esfuerzo». «Qué maravillosa iniciativa, don Emilio. Podemos hacer un pequeño evento para anunciarlo y...». «No», la interrumpió secamente. «Nada de eventos, nada de fotos, nada de agradecimientos públicos. Quiero que sea algo discreto. Como usted diga», respondió Sofía desconcertada. «¿Alguna preferencia sobre el menú?». «Algo nutritivo, balanceado», hizo una pausa. «Y Sofía, quiero que se instalen cámaras adicionales. En los pasillos de salida, en las entradas. Diga que es por seguridad.
Después de colgar, don Emilio volvió a su posición frente al ventanal. La noche ya había caído sobre la ciudad, transformándola en un manto de luces parpadeantes. Sonrió levemente. Su prueba silenciosa estaba en marcha. Al día siguiente, desde la comodidad de su oficina, observaba los monitores con atención casi científica. Las primeras cajas de comida comenzaron a entregarse al final de las clases. Como había previsto, las reacciones eran variadas y reveladoras. Un grupo de muchachos abrió inmediatamente las cajas, devorando el contenido entre risas y comentarios sobre la generosidad del viejo Fuentes. Otros guardaron discretamente la comida en sus mochilas, algunos incluso verificando que nadie los viera, ignorando las cámaras que registraban cada movimiento. Don Emilio anotaba meticulosamente en una libreta: Grupo A, gratificación inmediata, adulación pública. Grupo B, cálculo, aprovechamiento sin reconocimiento. Cada comportamiento parecía confirmar su visión cínica del mundo. Al tercer día, mientras seguía su ritual de observación, notó algo diferente. Una joven de unos 20 años, de complexión delgada y cabello recogido en una trenza sencilla, recibió su caja con una sonrisa genuina que contrastaba con su evidente cansancio. No la abrió inmediatamente como la mayoría, ni la escondió furtivamente como otros. Simplemente agradeció con una dignidad que le resultó inusual y se dirigió hacia la salida. «Síguela», ordenó por teléfono a Javier, el jefe de seguridad. «Quiero saber qué hace con esa comida». Horas más tarde, Javier entró a su oficina con una tableta en la mano. «La seguimos como ordenó, señor. Vive en Iztapalapa, en una vecindad bastante modesta», explicó mientras le mostraba el video. Esto es lo que hizo al llegar. En la pantalla, la joven entraba a una pequeña vivienda de paredes desconchadas. En el interior, una anciana de rostro surcado por arrugas profundas esperaba sentada junto a una ventana. La joven colocó la caja de comida frente a ella con un gesto ceremonioso. «Es para usted, abuelita. Hoy nos dieron de cenar en el centro, pero yo ya comí», mintió con naturalidad mientras acomodaba los cubiertos. La anciana intentó tomar el tenedor, pero su mano temblorosa no lograba sujetarlo con firmeza. Sin decir palabra, la joven se sentó a su lado y comenzó a ayudarla, cortando los alimentos en trozos pequeños, acercando el vaso a sus labios, limpiando con delicadeza la comisura de su boca. Don Emilio ordenó detener el video. Un nudo se formó en su garganta, una sensación olvidada, casi extraña para él. Despidió a Javier con un gesto y se quedó solo, contemplando la imagen congelada de aquellas dos mujeres. «Su nombre es Lupita Hernández», dijo Mateo al día siguiente, entregándole una carpeta. «Estudia diseño gráfico en nuestro centro. Vive con su abuela, doña Mercedes, desde que sus padres se fueron a trabajar a Estados Unidos hace 5 años. Según sus profesores, es una de las alumnas más dedicadas, aunque frecuentemente llega tarde porque debe atender primero a su abuela». Don Emilio escuchaba sin apartar la mirada del expediente. La fotografía de Lupita mostraba un rostro serio, con ojos grandes y expresivos, que parecían mirar más allá de la cámara. No era la belleza convencional que solía adornar las revistas, sino algo más profundo, más auténtico. «Quiero hablar con ella», decidió abruptamente. «¿Desea que la traiga a las oficinas centrales?», preguntó Mateo sorprendido. Don Emilio nunca solicitaba reuniones con beneficiarios de sus programas. «No», respondió después de un momento de reflexión. «Iré yo al centro mañana. Prepara todo». Esa noche, frente al espejo de su penthouse en Las Lomas, don Emilio observó detenidamente su reflejo. El traje impecable, el cabello canoso perfectamente peinado, la postura erguida que imponía respeto. ¿Cuándo había comenzado a construir esa fortaleza a su alrededor? ¿En qué momento había decidido que la única forma de protegerse era desconfiar de todos? Pensó en Lupita y su gesto de generosidad, un acto puro, sin testigos, sin reconocimiento público, la antítesis de lo que él había visto durante décadas en el mundo empresarial y filantrópico. Por primera vez en años, don Emilio Fuentes Mendoza se preguntó si había estado equivocado todo este tiempo. Sí, quizás todavía existían personas auténticas en un mundo que él había juzgado irremediablemente corrupto.
El despertador sonó a las 5 de la mañana, pero Lupita ya estaba despierta. Desde la pequeña ventana de su habitación, observaba cómo el cielo de Iztapalapa pasaba lentamente del negro profundo al azul grisáceo que anunciaba un nuevo día en la Ciudad de México. Suspiró, estirando los brazos para ahuyentar el cansancio acumulado, y se levantó con determinación. La rutina era siempre la misma: preparar el desayuno para su abuela, ayudarla con el baño, asegurarse de que tomara sus medicamentos, dejar lista la comida del mediodía y, finalmente, tomar el transporte público que la llevaría durante casi 2 horas hasta el Centro de Capacitación Técnica Esperanza en Coyoacán, un trayecto que otros considerarían agotador, pero que para ella representaba una oportunidad que no estaba dispuesta a desperdiciar. «Buenos días, abuelita», saludó mientras entraba a la pequeña habitación donde doña Mercedes descansaba. «Mi niña madrugadora», respondió la anciana con una sonrisa que iluminaba su rostro surcado por el tiempo. «¿Ya amaneció?» «Sí, ya está clareando. Hoy será un buen día, lo presiento». Mientras ayudaba a su abuela a incorporarse, Lupita pensaba en lo afortunada que era, a pesar de las dificultades. 5 años atrás, cuando sus padres decidieron cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades, le habían prometido enviar por ella pronto. Pero los meses se convirtieron en años, y aunque el dinero llegaba puntualmente cada mes, la soledad y la responsabilidad habían caído sobre sus hombros como un manto pesado. «Huele rico. ¿Qué preparaste?», preguntó doña Mercedes mientras Lupita la acomodaba en la silla del comedor. «Huevos con nopales, como te gustan. Y hay café de olla», respondió colocando el plato frente a su abuela. Mientras desayunaban, doña Mercedes observaba a su nieta con orgullo y preocupación a partes iguales. «Te ves cansada, mi cielo. No deberías esforzarte tanto». «Estoy bien, abuelita. Además, en unos meses terminaré mi curso y podré conseguir un trabajo mejor». La anciana asintió, aunque en sus ojos permanecía la inquietud. A sus 82 años, doña Mercedes era plenamente consciente de la carga que suponía para su nieta, pero también sabía que Lupita jamás aceptaría dejarla en un asilo o con algún pariente lejano. «Anoche la comida estaba deliciosa», comentó la anciana. «¿De verdad sobró tanto en tu escuela?». Lupita desvió la mirada, concentrándose en lavar los platos. «Sí, a veces preparan de más», mintió nuevamente sintiendo un nudo en la garganta. «Esta semana han sido muy generosos». El reloj marcaba las 6:30 cuando Lupita terminó de arreglarse. Se miró en el espejo agrietado del baño. El uniforme del centro, una camiseta blanca con el logo de la Fundación Fuentes y pantalones azul marino, lucía impecable a pesar de haber sido lavado y planchado incontables veces. Se recogió el cabello en una trenza sencilla y se aplicó apenas un toque de brillo en los labios. «Te ves hermosa». «Mi niña», dijo doña Mercedes al verla salir. «Exageras». «Abuelita», sonrió Lupita besando su frente. «La señora Rosita vendrá a las 2 para acompañarte un rato. Dejé tu comida en la estufa, solo hay que calentarla. Y tus medicinas están en la mesa con los horarios anotados. Ve tranquila, estaré bien». Después de un último abrazo, Lupita salió al amanecer de Iztapalapa. El barrio ya bullía de actividad. Vendedores ambulantes preparando sus puestos, obreros dirigiéndose a las fábricas, estudiantes corriendo hacia las paradas de autobús. Era un mundo distinto al que encontraría horas después en Coyoacán, con sus calles arboladas, sus cafeterías elegantes y sus turistas fotografiando cada rincón colonial. El trayecto en metro y autobús era su momento de estudio. Mientras la ciudad desfilaba por la ventanilla, Lupita repasaba sus apuntes de diseño gráfico, soñando con el día en que podría trabajar desde casa y cuidar mejor de su abuela. A las 8:45, 5 minutos antes del inicio de clases, Lupita cruzaba las puertas del Centro Esperanza. El edificio, una antigua casona restaurada, resplandecía con su fachada color terracota y sus amplios ventanales. En el vestíbulo, un retrato imponente de don Emilio Fuentes observaba con expresión severa a todos los que entraban. «Buenos días». «Don Emilio», murmuró Lupita como cada mañana, en un ritual personal que sus compañeros encontraban divertido.
Gracias por esta oportunidad. Las clases transcurrieron con normalidad aquella mañana. Lupita se sumergió en el mundo del diseño digital, aprendiendo técnicas de ilustración que transformaban sus bocetos a mano en coloridas imágenes digitales. Su proyecto final, un libro ilustrado sobre leyendas mexicanas, avanzaba lentamente pero con una calidad que sorprendía a sus profesores. «Tienes talento natural». «¡Lupita!», comentó la maestra Raquel mientras revisaba su trabajo. «Con un poco más de confianza, podrías presentarte a las becas para continuar estudios superiores. ¿Usted cree?», preguntó con una mezcla de esperanza y duda. «Estoy segura. Hablaré con la directora sobre tu caso». Durante el descanso, Lupita se sentó sola en una banca del patio central. Mientras sus compañeros charlaban animadamente, ella aprovechaba para adelantar tareas y ahorrar tiempo. Carlos, un joven de Xochimilco que estudiaba mecánica automotriz, se acercó con 2 vasos de agua fresca. «Te traje Jamaica», dijo, ofreciéndole uno de los vasos. «Te vi tan concentrada que pensé que necesitabas hidratación cerebral». Lupita sonrió agradecida. Carlos era uno de los pocos amigos que había hecho en el centro, quizás porque ambos compartían historias similares de esfuerzo y responsabilidades tempranas. «Gracias. Estaba terminando estos bocetos para no tener que hacerlos en casa». «¿Cómo está tu abuela?», preguntó él sentándose a su lado. «Estable dentro de lo que cabe. Sus manos tiemblan más cada día y a veces olvida cosas, pero sigue siendo ella», respondió con una sonrisa melancólica. «¿Y tu hermanita?». «Mejorando. El medicamento que conseguimos gracias a la fundación está funcionando». Ambos guardaron silencio un momento, conscientes de cuánto dependían de la generosidad de aquel hombre al que nunca habían visto en persona. «¿Te has dado cuenta de las nuevas cámaras?», comentó Carlos bajando la voz. «Las instalaron ayer. Están por todas partes». Lupita miró discretamente hacia el rincón del patio donde, efectivamente, un pequeño dispositivo negro apuntaba hacia ellos. «Seguridad, supongo», respondió encogiéndose de hombros. «Con todo el equipo que hay aquí, es comprensible». La segunda parte del día transcurrió entre clases prácticas en los laboratorios de computación. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, los estudiantes comenzaron a recoger sus pertenencias. Fue entonces cuando la directora Sofía apareció en la puerta del aula. «Antes de que se retiren», anunció con una sonrisa, «tenemos una sorpresa especial. La Fundación Fuentes ha decidido implementar un programa de bienestar. A partir de hoy, al finalizar las clases, recibirán una cena completa para llevar. Es un pequeño reconocimiento a su dedicación». Un murmullo de asombro y alegría recorrió el salón. Para muchos de los estudiantes, provenientes de familias con recursos limitados, aquello significaba un alivio importante en sus gastos diarios. Al salir, varias personas con uniformes blancos entregaban cajas elegantes con el logo de la fundación. Lupita recibió la suya con genuina gratitud. «Muchas gracias», dijo, sorprendida por el peso y el aroma delicioso que emanaba de la caja. Sin abrir el paquete, lo guardó cuidadosamente en su mochila y se dirigió a la parada del autobús. Durante todo el trayecto a casa, pensó en lo feliz que se pondría su abuela con aquella cena especial. Los últimos días, desde que habían comenzado a entregar esas comidas, doña Mercedes había recuperado algo de apetito, saboreando platillos que Lupita nunca podría permitirse preparar. Lo que Lupita ignoraba, mientras viajaba en el atestado transporte público, era que cada uno de sus movimientos estaba siendo seguido. A varias calles de distancia, un automóvil discreto con cristales polarizados avanzaba siguiendo las indicaciones de un GPS. Dentro, Javier, el jefe de seguridad de don Emilio, registraba meticulosamente el trayecto de la joven. Al llegar a la vecindad en Iztapalapa, Lupita saludó alegremente a los vecinos. La señora Rosita, una viuda de 60 años que cuidaba ocasionalmente a doña Mercedes, la esperaba en la puerta. «Tu abuelita está bien», informó antes de que Lupita preguntara. «Estuvimos platicando sobre sus tiempos de juventud. Tiene historias fascinantes, ¿sabes?». «Ah, sí, aunque a veces las mezcla un poco», respondió Lupita con cariño. «Gracias por quedarte con ella.
No hay nada que agradecer. Ustedes son como mi familia. Cuando la señora Rosita se marchó, Lupita entró al pequeño apartamento. Doña Mercedes estaba en su sillón favorito junto a la ventana, mirando hacia la calle con expresión ausente. «Abuelita, mira lo que traigo», exclamó mostrando la caja de comida. Los ojos cansados de la anciana se iluminaron momentáneamente. «¿Otra vez te sobraron alimentos? Qué generosos son en esa escuela». Lupita asintió, evitando mencionar que ella misma no había probado bocado desde el almuerzo. Mientras servía la comida en un plato de cerámica que había pertenecido a su bisabuela, observaba disimuladamente a doña Mercedes. Cada día parecía más frágil, como una flor que lentamente pierde sus pétalos. «Esta sopa está deliciosa», comentó la anciana después de probar la primera cucharada. «Me recuerda a la que hacía mi madre». Lupita se sentó frente a ella, sosteniendo el plato para que no se tambaleara en las manos temblorosas de su abuela. «Cuéntame más sobre la abuela Esperanza», pidió, sabiendo que los recuerdos antiguos eran los que permanecían más vívidos en la memoria de doña Mercedes. La anciana sonrió, transportada a un tiempo lejano. Era hermosa, pero sobre todo era buena. Tenía un corazón tan grande, ayudaba a todos aunque tuviera poco, y sabía curar con plantas, con rezos, con cariño. Mientras la noche caía sobre la ciudad más grande del mundo, en aquel pequeño apartamento de Iztapalapa, dos mujeres compartían mucho más que una cena. Compartían una herencia de amor y resiliencia que ninguna dificultad había logrado quebrantar. A pocas cuadras de distancia, en el automóvil estacionado discretamente, Javier finalizaba su informe. Mañana entregaría a don Emilio las imágenes y sus observaciones. Por primera vez en su carrera como jefe de seguridad, sentía una extraña incomodidad con su tarea. Había algo en aquella joven que despertaba en él un respeto inusual. La mañana en que don Emilio decidió visitar personalmente el Centro Esperanza, el edificio entero pareció contener la respiración. La noticia se había esparcido como pólvora entre el personal. El fundador, el hombre cuyo retrato presidía el vestíbulo, pero cuyo rostro en persona nadie conocía, llegaría a las 11 en punto. Sofía Medina, directora del centro, recorría nerviosamente los pasillos, asegurándose de que todo estuviera impecable. Los instructores revisaban sus salones 2 y 3 veces. Los conserjes pulían cada superficie hasta hacerla brillar. Y los estudiantes, ajenos al motivo real de tanto alboroto, se preguntaban qué estaba sucediendo. «Dicen que viene el mismísimo don Emilio», susurró Carlos a Lupita mientras esperaban el inicio de la clase de diseño. «El dueño de todo esto». «¿En serio?», respondió ella alzando la vista de su cuaderno de bocetos. «Pensé que era solo una leyenda urbana, como el abominable hombre de las nieves». Ambos rieron, aunque la comparación no estaba tan alejada de la realidad. Para los estudiantes, don Emilio Fuentes era casi una figura mitológica, omnipresente en logos y placas, pero invisible en la vida cotidiana del centro. A las 10:55, un Mercedes-Benz negro con cristales polarizados se detuvo frente a la entrada principal. Mateo descendió primero, escaneando el entorno con mirada profesional antes de abrir la puerta trasera. Don Emilio emergió con la elegancia de quien está acostumbrado a que todos los ojos se posen sobre él. Dentro del edificio, Sofía lo recibió con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. «Don Emilio, qué honor recibirlo. Bienvenido al Centro Esperanza». Él respondió con un asentimiento cortés pero distante. «Quiero recorrer las instalaciones. Sin anuncios, sin presentaciones formales. Deseo observar la operación normal», especificó con tono que no admitía réplicas. «Por supuesto», asintió Sofía desconcertada. «¿Hay algún área particular que le interese conocer primero?» Don Emilio sacó del bolsillo interior de su saco una pequeña libreta. «El taller de diseño gráfico», respondió después de consultar sus notas. Mientras recorrían los pasillos, los estudiantes e instructores volteaban disimuladamente, intrigados por aquel hombre de porte distinguido que caminaba con autoridad, observándolo todo con ojos analíticos. Algunos reconocieron inmediatamente al personaje del retrato, otros simplemente percibieron su aura de poder.
Al llegar al aula de diseño, don Emilio se detuvo en el umbral. La maestra Raquel explicaba técnicas de composición mientras los estudiantes trabajaban en sus computadoras. Su mirada recorrió el espacio hasta encontrar lo que buscaba. En la esquina más alejada, concentrada en su pantalla, estaba Lupita. «Quisiera observar la clase sin interrumpir», murmuró a Sofía. Durante los siguientes 40 minutos, don Emilio permaneció en un discreto segundo plano, estudiando meticulosamente la dinámica del grupo. Notó cómo Lupita, a diferencia de muchos de sus compañeros que ocasionalmente consultaban sus teléfonos o charlaban entre sí, mantenía una concentración absoluta en su trabajo. Sus movimientos eran precisos, económicos, como si cada minuto fuera un tesoro que no podía permitirse desperdiciar. Cuando la clase terminó y los estudiantes comenzaron a guardar sus materiales, don Emilio se acercó a la maestra Raquel. «Quisiera hablar con esa joven», señaló discretamente hacia Lupita. En privado. La solicitud, transmitida por la maestra con expresión confundida, sorprendió a Lupita. Mientras recogía sus pertenencias, sus manos temblaban ligeramente. ¿Habría hecho algo malo? ¿Estaría en problemas? Miles de preguntas atravesaban su mente mientras se dirigía a la pequeña sala de juntas, donde, según le habían indicado, la esperaba el misterioso visitante. Al entrar, encontró a don Emilio de pie junto a la ventana, contemplando el patio interior. Sin voltearse, habló con voz pausada. «Guadalupe Hernández, ¿verdad?» «Sí, señor», respondió ella quedándose junto a la puerta. «Aunque todos me llaman Lupita». Finalmente, don Emilio se giró para mirarla directamente. Su expresión era indescifrable. «Siéntate, por favor», señaló una silla. «Tengo algunas preguntas que hacerte». Lupita obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos sobre su regazo, como le había enseñado su abuela para las ocasiones importantes. «¿Estoy en problemas, señor?», preguntó directamente, incapaz de contener su inquietud. Una sombra de sonrisa apareció fugazmente en el rostro de don Emilio. «No, no estás en problemas», respondió mientras tomaba asiento frente a ella. «Al contrario, estoy interesado en conocerte mejor». El desconcierto de Lupita aumentó. ¿Por qué el hombre más poderoso de la fundación querría conocerla a ella, una simple estudiante de diseño? ¿Le gusta la comida que se ofrece al final del día?, preguntó don Emilio abruptamente. La pregunta pilló por sorpresa a Lupita. Por un instante, consideró responder con una mentira educada, pero algo en la mirada penetrante de aquel hombre la impulsó a ser sincera. «Es excelente, señor, muy completa y nutritiva. Sin embargo, no la comes», afirmó él sin apartar sus ojos de los de ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Lupita. ¿Cómo podía saber eso? «Yo», balbuceó buscando las palabras adecuadas. «La llevas a tu abuela», completó don Emilio, «cada día sin falta, y le dices que tú ya has comido, aunque no sea cierto». El silencio cayó como una losa entre ambos. Lupita sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿La habían estado siguiendo? ¿Por qué? La indignación comenzó a mezclarse con el miedo. ¿Me han estado vigilando?, preguntó finalmente, con voz más firme de lo que esperaba. Don Emilio se reclinó en su asiento, evaluando la reacción de la joven. No había visto lágrimas ni súplicas como habría esperado, sino una dignidad tranquila que resultaba desconcertante. «Observando», corrigió él. «Es parte de un estudio que estoy realizando». «¿Un estudio sobre qué?», insistió Lupita, olvidando momentáneamente con quién estaba hablando. «Sobre la sinceridad, sobre los motivos reales detrás de las acciones aparentemente altruistas», respondió don Emilio, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza. «Quiero entender por qué haces lo que haces». Lupita respiró profundamente, procesando la situación. La inicial indignación dio paso a una extraña calma. Si este hombre quería respuestas, las tendría. «Mi abuela lo es todo para mí», comenzó con voz suave pero firme. «Tiene 82 años, y sus manos ya no le responden bien. Apenas puede sostenerse en pie algunos días. Mis padres están lejos, tratando de construir una vida mejor para todos nosotros. Mientras tanto, somos ella y yo contra el mundo». Don Emilio escuchaba en silencio, con una expresión que Lupita no podía descifrar. «Cuando recibo esa comida al final del día, veo algo más que alimento.
Veo dignidad para mi abuela. Veo la posibilidad de que disfrute una cena que yo nunca podría comprarle. Veo sus ojos iluminarse cuando prueba sabores que le recuerdan su juventud. La joven hizo una pausa, dudando si debía continuar. Finalmente añadió: si eso va contra las reglas de su fundación, lo entiendo. Puedo dejar de recibir las cenas, o puedo traer algo para demostrar que realmente las necesito. Don Emilio negó con un gesto. No se trata de reglas, Lupita. Se trata de entender. Se levantó y caminó nuevamente hacia la ventana. Desde allí, contempló el patio donde los estudiantes disfrutaban de su descanso. Jóvenes con historias similares a la de Lupita, cada uno cargando sus propios pesos invisibles. «Dime algo sobre tu abuela», pidió aún de espaldas a ella. «Algo especial, un recuerdo que atesores». La petición era extraña, pero Lupita no dudó en responder. Cuando era pequeña y mis padres trabajaban hasta tarde, mi abuela me contaba historias sobre su juventud. Muchas eran sobre una mujer extraordinaria que conoció cuando tenía 20 años. Una señora llamada Esperanza que le enseñó a ser fuerte, a nunca rendirse. Según mi abuela, esa mujer la salvó de un gran percance cuando vivían en el mismo vecindario en Coyoacán. Al escuchar el nombre Esperanza, don Emilio se tensó visiblemente. Se giró lentamente con una expresión que Lupita no supo interpretar. «¿Esperanza? ¿Tu abuela mencionó algún apellido?» «Creo que sí». Lupita hizo memoria. «Velázquez, Esperanza Velázquez. Mi abuela dice que era como un ángel disfrazado de vecina, siempre ayudando a todos, compartiendo lo poco que tenía». Don Emilio se llevó una mano al pecho, como si súbitamente le faltara el aire. Regresó a su asiento con pasos vacilantes. «¿Sucede algo, señor?», preguntó Lupita, preocupada por el repentino cambio. «¿Tu abuela vivió en la calle Naranjos, en Coyoacán, a principios de los años 60?» preguntó él, ignorando la pregunta de Lupita. «Sí, exactamente allí», confirmó ella cada vez más confundida. «Siempre habla de esa calle, de las jacarandas en primavera. Dice que fue el lugar más bonito donde vivió». Don Emilio cerró los ojos un momento, como si estuviera procesando una revelación demasiado intensa. Cuando los abrió de nuevo, Lupita notó algo diferente en su mirada, un brillo que no había estado allí antes. «Lupita, ¿te gustaría venir mañana a mi oficina? Me gustaría mostrarte algo», dijo con una voz que había perdido parte de su dureza. «Y me encantaría, si ella está en condiciones, que tu abuela pudiera acompañarte». La sorpresa dejó a Lupita sin palabras por un instante. «Mi abuela no puede desplazarse fácilmente, señor». «Sus piernas. Enviaré un automóvil con todas las comodidades necesarias», interrumpió don Emilio. «Y un médico para asegurarnos de que el viaje no la fatigue. Es muy generoso, pero ¿puedo preguntar por qué?». Don Emilio esbozó una sonrisa melancólica. «Digamos que tu abuela y yo tenemos una persona en común en nuestras vidas». Antes de que Lupita pudiera indagar más, don Emilio se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. «Mateo te dará los detalles para mañana. Y Lupita», añadió mientras se dirigía a la puerta, «gracias por tu honestidad». Cuando salió de la sala de juntas, Lupita permaneció sentada, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Qué conexión podría existir entre su humilde abuela y aquel poderoso empresario? ¿Y por qué el nombre de Esperanza Velázquez había provocado semejante reacción? Mientras tanto, don Emilio recorría los pasillos del centro con paso acelerado, ignorando las miradas curiosas que lo seguían. Su mente era un torbellino de recuerdos, imágenes del pasado que creía olvidadas. Una calle llena de naranjos, una casa modesta pero llena de amor, y una mujer de corazón inmenso que lo había criado con valores que, en algún punto del camino, había decidido ignorar. Al llegar a su automóvil, se dirigió a Mateo con una urgencia inusual. «Necesito todos los archivos personales de mi abuela. Todo lo que tengamos sobre la calle Naranjos en Coyoacán, principios de los años 60. Y quiero que prepares todo para recibir mañana a Lupita Hernández y a su abuela». «Señor», Mateo lo miró desconcertado. Jamás había visto a su jefe en semejante estado de agitación. «Creo que acabo de encontrar un fantasma, Mateo», respondió don Emilio mientras subía al vehículo. «Un fantasma que podría cambiar todo lo que creía saber sobre mí mismo». Esa noche,
En su penthouse de las Lomas, don Emilio desempolvó viejos álbumes de fotografías que no había mirado en décadas. Entre imágenes amarillentas y recortes de periódicos antiguos, buscaba una confirmación, una prueba de que la coincidencia que sospechaba era real. Cerca de la medianoche, lo encontró, una fotografía pequeña y algo borrosa que mostraba a su abuela Esperanza Velázquez, junto a un grupo de vecinos frente a una casa recién reconstruida después de un incendio. Entre las personas que sonreían a la cámara, una joven de unos 20 años destacaba por su expresión de profunda gratitud. Según la anotación al dorso de la fotografía, aquella joven se llamaba Mercedes Soto, y su casa había sido salvada gracias a la intervención de doña Esperanza. Don Emilio observó largamente aquella imagen, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Las palabras escritas por su abuela al reverso de la fotografía resonaban en su mente. Recuerda siempre, Emilio, que la verdadera riqueza está en tender la mano a quien lo necesita, sin esperar nada a cambio. ¿En qué momento había olvidado esa lección? ¿Cuándo había comenzado a desconfiar de todo y de todos, a ver segundas intenciones en cada gesto amable? Mientras la ciudad dormía, don Emilio Fuentes Mendoza enfrentaba la más inesperada de las revelaciones. El destino, con su misteriosa sabiduría, había puesto en su camino a la nieta de una mujer que, 6 décadas atrás, había sido ayudada por su propia abuela. Un círculo que se cerraba, una deuda invisible que ahora tenía la oportunidad de saldar. En Iztapalapa, ajena a la tormenta emocional que había desatado, Lupita relataba a su abuela el extraño encuentro con don Emilio. ¿Y dices que preguntó específicamente por doña Esperanza? Doña Mercedes se irguió en su sillón con una lucidez repentina iluminando sus ojos cansados. Sí, abuelita, cuando mencioné su nombre, cambió completamente. Como si hubiera visto un fantasma. La anciana sonrió perdiéndose por un momento en recuerdos lejanos. Esperanza Velázquez. Hace tantos años que no escuchaba ese nombre. Era un ángel, Lupita. Un ángel con forma de mujer. Sus ojos se humedecieron. Sin ella, yo no estaría aquí. Y tú tampoco. Lupita tomó las manos temblorosas de su abuela entre las suyas. ¿Por qué nunca me contaste toda la historia? Hay recuerdos que duelen tanto que prefiere uno guardarlos, mi niña, respondió doña Mercedes. Pero mañana, si ese señor es quien creo que es, quizás sea tiempo de que la historia completa salga a la luz. Esa noche, mientras la Ciudad de México dormía bajo un manto de luces parpadeantes, dos almas separadas por abismos sociales, pero unidas por un hilo invisible del pasado, contemplaban el mismo cielo con una mezcla de expectación y temor ante lo que el nuevo día podría revelar. La mañana amaneció con un cielo inusualmente despejado sobre la Ciudad de México. La contaminación que habitualmente cubría el valle como un manto grisáceo había cedido tras una noche de lluvia, permitiendo que los primeros rayos de sol iluminaran las cúpulas y rascacielos con una claridad casi onírica. En Iztapalapa, Lupita había despertado antes del amanecer. La noche anterior, apenas había podido conciliar el sueño, dando vueltas en la cama mientras su mente repasaba una y otra vez la extraña conversación con don Emilio. Ahora, mientras ayudaba a su abuela a prepararse para la misteriosa cita, sus manos temblaban ligeramente. «¿Estás nerviosa?» «Mi niña», observó doña Mercedes mientras Lupita cepillaba con delicadeza su cabello blanco. «¿Cómo no estarlo, abuelita? El hombre más rico y poderoso de la fundación nos ha invitado personalmente. Y parece que tiene alguna conexión contigo, con tu pasado». La anciana sonrió con serenidad, como quien guarda un secreto que pronto será revelado. «La vida está llena de círculos, Lupita. A veces tardamos décadas en ver cómo se cierran». Lupita había elegido el mejor vestido de su abuela, una prenda sencilla color azul celeste que resaltaba sus ojos y disimulaba su fragilidad. Para sí misma había seleccionado una falda modesta y una blusa blanca, lo más formal que tenía en su guardarropa. Quería estar presentable, pero sin pretensiones, fiel a quien era realmente. A las 10 en punto, tal como había anunciado Mateo por teléfono, un automóvil negro se detuvo frente a su edificio. No era el Mercedes que Lupita había visto en el centro, sino una camioneta espaciosa,
con acceso para silla de ruedas. Del vehículo descendió una mujer de mediana edad, con uniforme de enfermera y un hombre alto, que se presentó como el doctor Jiménez. «Buenos días, señorita Hernández», saludó el médico con amabilidad. «Don Emilio nos ha pedido que nos aseguremos de que su abuela viaje cómodamente». Con profesionalismo y delicadeza, ayudaron a doña Mercedes a instalarse en el vehículo. La anciana, lejos de mostrarse intimidada, parecía disfrutar de la atención, como si secretamente siempre hubiera sabido que algún día recibiría un trato semejante. El trayecto desde Iztapalapa hasta el edificio corporativo de Grupo Fuentes en Reforma fue como un viaje entre dos mundos. Dejaron atrás las calles estrechas y bulliciosas del barrio, los puestos ambulantes, las casas apretujadas unas contra otras, para adentrarse progresivamente en avenidas más amplias, zonas comerciales elegantes y, finalmente, el corazón financiero de la ciudad. Lupita observaba por la ventanilla, consciente de que rara vez tenía oportunidad de visitar esta parte de su propia ciudad. A su lado, doña Mercedes parecía perdida en pensamientos lejanos, acariciando un pequeño medallón de plata que siempre llevaba al cuello. «¿Estás bien, abuelita?», preguntó Lupita tomando su mano. «Sí, mi niña. Solo recordando», respondió con una sonrisa nostálgica. «Hace muchos años que no venía al centro. La Torre Fuentes, un impresionante edificio de cristal y acero que se elevaba 60 pisos sobre el Paseo de la Reforma, apareció ante ellas como una columna de luz, reflejando el sol matutino. El vehículo ingresó a un estacionamiento subterráneo, exclusivo, y se detuvo junto a un ascensor privado. «Don Emilio las espera en el piso 50», informó la anciana enfermera mientras ayudaban a doña Mercedes a trasladarse a una silla de ruedas más elegante que habían traído especialmente para la ocasión. El ascensor, silencioso y veloz, las llevó directamente a la cúspide del Imperio Fuentes. Cuando las puertas se abrieron, Lupita contuvo el aliento. Ante ella se extendía una oficina tan amplia como todo su apartamento, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Don Emilio las esperaba de pie junto a una mesa de reuniones circular, visiblemente más informal que el escritorio monumental que presidía el otro extremo de la oficina. Junto a él, Mateo mantenía una expresión profesional, aunque sus ojos revelaban cierta curiosidad. «Bienvenidas», saludó don Emilio acercándose a ellas. «Me alegra que hayan podido venir». Su mirada se posó en doña Mercedes, y por un instante, Lupita percibió una emoción indescifrable en los ojos del empresario. No era la mirada calculadora que le había visto en el centro, sino algo más profundo, casi reverencial. «Doña Mercedes», dijo inclinándose levemente hacia la anciana, «es un honor conocerla al fin». La abuela de Lupita lo observó fijamente, con esa mirada penetrante que parecía atravesar las apariencias y llegar directamente al alma. «Tú eres el nieto de Esperanza», afirmó con una certeza absoluta. «Tienes sus ojos», don Emilio asintió visiblemente conmovido. «Así es. Emilio Fuentes Mendoza, nieto de Esperanza Velázquez». Doña Mercedes extendió su mano temblorosa, que don Emilio estrechó con una delicadeza inusitada. «Has crecido mucho desde la última vez que te vi», comentó la anciana con una sonrisa. «Eras apenas un niño de rodillas raspadas que corría tras los gatos en la calle Naranjos». Lupita observaba el intercambio con asombro. Su abuela nunca había mencionado haber conocido a don Emilio cuando era niño. «¿Ustedes se conocían?», preguntó incapaz de contener su curiosidad. «No exactamente», respondió don Emilio señalando la mesa donde había dispuesto café, té y pastelillos. «Por favor, pongámonos cómodos. Hay una historia que necesitamos reconstruir juntos». Una vez instalados, don Emilio abrió una carpeta de cuero que contenía documentos antiguos, fotografías y recortes de periódico amarillentos por el tiempo. «Durante toda la noche estuve revisando los archivos familiares», comenzó, «buscando respuestas a una corazonada que tuve ayer, cuando Lupita mencionó a mi abuela Esperanza». Extrajo una fotografía y la colocó sobre la mesa. Era la misma imagen que había encontrado la noche anterior. Su abuela junto a un grupo de vecinos, incluyendo a una joven Mercedes.
Esta fotografía fue tomada en 1962, en la calle Naranjos, explicó, después del incendio. Doña Mercedes tomó la fotografía con manos temblorosas. Sus ojos se humedecieron inmediatamente. «Dios mío», murmuró. «Pensé que no quedaba ninguna imagen de aquel día». Lupita se acercó para mirar la fotografía, reconociendo inmediatamente a su abuela, aunque fuera una versión 60 años más joven. «Abuelita, ¿ese es el incendio del que siempre hablas? ¿El que destruyó tu primera casa?» La anciana asintió sin apartar la mirada de la imagen. «Fue un domingo por la tarde», comenzó a narrar con voz suave. «Yo tenía 20 años y vivía sola en un pequeño cuarto que alquilaba en la casa de una familia. Trabajaba como costurera en un taller cercano y estudiaba por las noches. Ese día estaba descansando cuando el olor a humo me despertó. Sus palabras transportaron a todos los presentes a aquel lejano día de 1962. El fuego se extendió tan rápido, quedé atrapada en mi habitación, con las llamas bloqueando la puerta. Pensé que era mi final». Don Emilio continuó el relato, como si hubiera escuchado esta historia innumerables veces. «Mi abuela Esperanza vivía en la casa de enfrente. Cuando vio el humo no dudó un segundo. Mientras todos gritaban esperando a los bomberos, ella tomó una manta húmeda, se la puso sobre la cabeza y entró a la casa en llamas. Nunca olvidaré su silueta atravesando el fuego», añadió doña Mercedes. «Parecía invencible. Me encontró asfixiándome junto a la ventana y de alguna manera que aún no comprendo, logró sacarme de allí». Lupita escuchaba la historia con el corazón acelerado. Había oído fragmentos a lo largo de los años, pero nunca el relato completo, nunca con esta claridad. «Perdí todas mis pertenencias en ese incendio», continuó doña Mercedes. «Mi ropa, mis ahorros, mis documentos. Pero doña Esperanza no se limitó a salvarme la vida. Me llevó a su casa, me dio un techo, me prestó ropa de su hija y me ayudó a reconstruirme». Don Emilio extrajo otro documento, un contrato de arrendamiento fechado 2 meses después del incendio. «Mi abuela era dueña de un pequeño edificio de apartamentos cerca de allí. Le ofreció a usted un lugar para vivir, con una renta simbólica hasta que pudiera recuperarse. Más que eso», corrigió doña Mercedes, «me consiguió un trabajo mejor en una tienda de telas finas, me presentó a personas que podían ayudarme. Gracias a ella pude volver a estudiar. Todo lo que conseguí después, mi matrimonio, mi pequeña casa propia, la educación de mi hijo, los padres de Lupita, todo tiene su origen en la bondad de Esperanza Velázquez». Un silencio emotivo envolvió la oficina. Lupita apretaba la mano de su abuela, conmovida por una historia que conectaba su presente con un pasado que apenas comenzaba a comprender. «Y ahora, 60 años después, nuestros caminos vuelven a cruzarse», reflexionó don Emilio. «Su nieta y yo reunidos por una coincidencia que parece demasiado perfecta para ser casual». Mateo, que había permanecido en silencio, se permitió intervenir. «¿Puedo preguntar cómo perdieron el contacto? Si la señora Mercedes era tan importante para su abuela». Don Emilio y doña Mercedes intercambiaron una mirada cargada de significado. «La vida nos llevó por caminos diferentes», respondió la anciana. «Yo me casé y nos mudamos a Veracruz por el trabajo de mi esposo. Cuando regresamos a la Ciudad de México años después, nos instalamos en Iztapalapa. Para entonces ya no sabía cómo contactar a Esperanza. Y mi abuela», añadió don Emilio, «falleció cuando yo tenía 12 años. Fui enviado a estudiar al extranjero, y cuando regresé, ya era un hombre con ambiciones muy distintas a las que ella habría deseado para mí». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar estas últimas palabras. Lupita observó cómo aquel hombre poderoso parecía repentinamente vulnerable, humano. «¿Qué cree que diría doña Esperanza si pudiera vernos ahora?», preguntó Lupita rompiendo el silencio. La pregunta pareció sacudir a don Emilio. Se levantó y caminó hacia el ventanal, contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies. «Probablemente estaría decepcionada», respondió con sinceridad. «Mi abuela valoraba la cercanía, el contacto humano, la generosidad directa. No creía en la filantropía distante que yo practico». Se volvió para mirarlas. «He construido un imperio de ayuda social desde la distancia.
sin ensuciarme las manos, sin mirar a los ojos a quienes supuestamente ayudo. He convertido la compasión en estadísticas, la generosidad en informes trimestrales. Doña Mercedes negó suavemente con la cabeza. Te equivocas, hijo. Esperanza estaría orgullosa de todo el bien que has hecho, aunque lo hayas hecho a tu manera. ¿Incluso sabiendo que desconfío de todos?, preguntó don Emilio con amargura. Incluso sabiendo que puse a prueba a Lupita, que la hice seguir, que dudé de sus intenciones. Lupita se tensó al escuchar esta confesión tan directa, pero la mano de su abuela sobre la suya la mantuvo serena. Todos cometemos errores, respondió doña Mercedes con la sabiduría de sus 82 años. Todos construimos murallas para protegernos, pero nunca es tarde para recordar quiénes éramos antes de que el mundo nos endureciera. Don Emilio regresó a la mesa y extrajo una última fotografía. En ella se veía a un niño pequeño sentado en el regazo de una mujer mayor, ambos sonriendo a la cámara con expresiones idénticas. Este soy yo con mi abuela, el día que cumplí 6 años, explicó. Ese día me dijo algo que olvidé durante décadas. Emilio, recuerda siempre que la verdadera riqueza está en las conexiones que construimos, en las manos que estrechamos, en los corazones que tocamos. Doña Mercedes asintió, como si pudiera escuchar la voz de su vieja amiga en aquellas palabras. Suena exactamente como ella. Un timbre discreto interrumpió el momento. Mateo se acercó a don Emilio y le susurró algo al oído. El empresario asintió y se dirigió nuevamente a sus invitadas. Tengo una reunión ineludible en 15 minutos, explicó con genuino pesar, pero me gustaría continuar esta conversación. Hay tanto que quisiera preguntarle, doña Mercedes, tantos recuerdos que me gustaría recuperar. Las puertas de mi humilde casa están siempre abiertas para ti, respondió la anciana con una sonrisa, sin cámaras, sin pruebas, sin desconfianzas. Solo 2 personas conectadas por el recuerdo de una mujer extraordinaria. Don Emilio pareció conmovido por la oferta. Miró a Lupita como buscando su aprobación. ¿Me permitirían visitarlas alguna vez? Lupita, que había observado la transformación gradual en la actitud del empresario, asintió con una sonrisa. Sería un honor, don Emilio. Solo Emilio, por favor, corrigió él. Entre nosotros no hacen falta formalidades. Mientras Mateo organizaba el regreso de doña Mercedes y Lupita a Iztapalapa, don Emilio tomó a la joven aparte por un momento. Quiero disculparme por la manera en que te abordé ayer, dijo en voz baja. Por las cámaras, por haberte hecho seguir. Fue inapropiado. Lupita lo miró directamente a los ojos, con esa mezcla de dignidad y bondad que tanto lo había impresionado desde el principio. A veces necesitamos ponernos a prueba unos a otros para recordar que la bondad existe, respondió simplemente. No guardo rencor. Antes de marcharse, doña Mercedes tomó la mano de don Emilio entre las suyas. Tu abuela solía decir que no existen las coincidencias, solo momentos en que el universo nos muestra el camino que habíamos olvidado, murmuró. Creo que hoy es uno de esos momentos. Mientras el ascensor descendía, llevando a Lupita y su abuela de regreso a su realidad cotidiana, don Emilio permaneció junto al ventanal, observando la inmensidad de la ciudad. Por primera vez en años, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, lágrimas que no intentaba contener ni ocultar. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Mateo, preocupado por esta manifestación inusual. Don Emilio asintió, sin apartar la mirada del horizonte donde, entre la bruma y los edificios, podía distinguirse vagamente el barrio de Iztapalapa. Mejor que en mucho tiempo, Mateo, respondió con una sonrisa. Creo que finalmente estoy encontrando el camino de regreso a mí mismo. Los días siguientes a aquel encuentro transcurrieron con una extraña normalidad para Lupita. Regresó a sus clases en el Centro Esperanza. Continuó con su rutina de cuidados hacia su abuela y mantuvo en secreto la extraordinaria conexión que había descubierto con don Emilio. Sin embargo, algo había cambiado sutilmente en su interior. Una certeza nueva. La sensación de que las buenas acciones, incluso las más pequeñas y silenciosas, tienen el poder de trascender el tiempo y crear conexiones invisibles pero poderosas. ¿Por qué no le has contado a nadie sobre la reunión?
Le preguntó Carlos durante el descanso, una semana después. Todo el mundo habla de la misteriosa visita de don Emilio, y tú fuiste la única estudiante con quien conversó. Lupita removió pensativamente su té de limón antes de responder. Hay historias que no nos pertenecen solo a nosotros. Esta es una de ellas. Su amigo la miró con curiosidad, pero respetó su reserva. Era una de las cualidades que más apreciaba en Lupita, su capacidad para guardar lo valioso en el corazón, sin necesidad de exhibirlo. Mientras tanto, en la Torre Fuentes, Mateo observaba con perplejidad los cambios en su jefe. Don Emilio había cancelado 2 viajes internacionales, reorganizado su agenda para tener las tardes libres, y lo más sorprendente, había comenzado a revisar personalmente cada uno de los proyectos sociales de la Fundación, no solo a través de informes y cifras, sino visitando físicamente los lugares. ¿Está seguro que desea ir a Tepito esta tarde, señor?, preguntó Mateo mientras revisaban la agenda del día. Es una zona complicada. Podríamos enviar a algún representante. Don Emilio negó con la cabeza, sin levantar la vista de los documentos que estudiaba. Precisamente por ser una zona complicada, es que debo ir yo mismo. Hemos financiado ese comedor comunitario durante 5 años, sin que yo haya pisado el lugar ni una sola vez. Mateo asintió, tratando de adaptarse a este nuevo Emilio Fuentes que emergía ante sus ojos. Un hombre que, después de décadas de aislamiento en su torre de cristal, parecía repentinamente ansioso por sumergirse en la realidad que lo rodeaba. ¿Puedo preguntar qué le dijo exactamente doña Mercedes para provocar este cambio de perspectiva?, se aventuró a cuestionar. Don Emilio levantó la mirada, con una expresión que Mateo nunca había visto antes. Una mezcla de vulnerabilidad y determinación. No fue lo que dijo, sino lo que vi en ella, respondió. La dignidad con que ha enfrentado las dificultades, la forma en que ha inculcado valores a su nieta, a pesar de tener tan poco, me hizo preguntarme si yo, con todos mis recursos, he contribuido realmente a crear un mundo mejor, o solo he aliviado mi conciencia distribuyendo dinero desde la distancia. Aquella tarde, mientras don Emilio recorría las calles estrechas de Tepito, uno de los barrios más emblemáticos y complejos de la Ciudad de México, sus pensamientos volvían constantemente a la pequeña vivienda en Iztapalapa, donde Lupita y su abuela compartían mucho más que un espacio. Compartían una visión de la vida basada en el cuidado mutuo, en la generosidad silenciosa, en la dignidad inquebrantable. El comedor comunitario Esperanza del Barrio, nombre que ahora le resultaba increíblemente significativo, funcionaba en lo que antiguamente había sido una bodega. Cuando don Emilio ingresó, acompañado únicamente por Mateo, la actividad se detuvo momentáneamente. Las voluntarias, en su mayoría mujeres mayores del barrio, intercambiaron miradas de asombro al reconocer al fundador. «Don Emilio, qué sorpresa», lo saludó Teresa Gutiérrez, coordinadora del proyecto. Si hubiera avisado de su visita, habríamos preparado una recepción apropiada. Precisamente por eso no avisé, Teresa, respondió él con una sonrisa. Quería ver el funcionamiento real, no una versión preparada para impresionarme. Recorrió el lugar deteniéndose a conversar con los voluntarios, con los comensales, principalmente ancianos y niños de familias trabajadoras. Por primera vez, puso rostros a las estadísticas que revisaba mensualmente. Escuchó historias en lugar de leer resúmenes. Estrechó manos que revelaban vidas de esfuerzo y resistencia. Al final del recorrido, don Emilio se detuvo frente a un mural pintado por los niños del barrio. Representaba un árbol inmenso cuyas raíces y ramas se extendían formando la palabra comunidad. Bajo el dibujo, una frase escrita con caligrafía infantil. Somos más fuertes cuando nos sostenemos unos a otros. ¿Quién eligió esta frase?, preguntó a Teresa. Fue idea de los propios niños, respondió ella. Organizamos un concurso de frases sobre lo que significa el comedor para ellos, y esta fue la ganadora. Don Emilio permaneció en silencio, contemplando aquellas palabras simples pero profundas que parecían resonar con las enseñanzas olvidadas de su abuela Esperanza. Esa misma tarde, en Iztapalapa, Lupita regresaba del centro cuando notó un automóvil desconocido
estacionado frente a su edificio. No era el Mercedes de don Emilio, sino un vehículo más modesto, aunque igualmente elegante. Al acercarse, reconoció a Mateo esperando junto a la entrada. «Señorita Lupita», la saludó formalmente. Don Emilio me pidió que le entregara esto personalmente. Le extendió un sobre de papel grueso, sellado con el logotipo de Grupo Fuentes. «¿Está todo bien?», preguntó Lupita repentinamente preocupada. «Perfectamente», la tranquilizó Mateo. Don Emilio le envía sus saludos y espera que acepte lo que contiene el sobre. Una vez sola en la escalera, Lupita abrió el misterioso envío. Dentro encontró una tarjeta escrita a mano con caligrafía elegante. «Estimada Lupita, después de nuestra conversación he estado reflexionando sobre las verdaderas formas de ayudar. Adjunto encontrarás una propuesta que espero consideres, no como un acto de caridad, sino como un reconocimiento a tu talento y dedicación. La puerta está abierta cuando decidas. Con admiración, Emilio». Junto a la tarjeta había un documento oficial, una oferta para incorporarse al departamento de diseño de la Fundación Fuentes, con un salario que duplicaba cualquier expectativa que Lupita pudiera haber tenido para su primer trabajo, y con la flexibilidad de trabajar parcialmente desde casa para continuar atendiendo a su abuela. Lupita subió las escaleras con el corazón acelerado. Cuando entró al apartamento, encontró a doña Mercedes sentada junto a la ventana, tejiendo tranquilamente. «Abuelita, no vas a creer lo que acaba de ocurrir», comenzó, pero se detuvo al notar que su abuela no estaba sola. Sentado frente a ella, con una taza de café en las manos y una expresión relajada que contrastaba con su habitual seriedad, estaba don Emilio Fuentes. «Lupita», exclamó doña Mercedes con evidente alegría, «mira quién ha venido a visitarnos». Don Emilio se levantó para saludarla, visiblemente más cómodo en aquel entorno humilde que en su propio despacho. «Espero no importunar», dijo. Pasaba por la zona y pensé en saludar a doña Mercedes. Lupita sonrió, consciente de que pasar por la zona era una evidente excusa. Iztapalapa quedaba completamente fuera de las rutas habituales de un empresario como él. «Es un honor tenerlo aquí», respondió con sinceridad. «Acabo de recibir su propuesta, es abrumadoramente generosa». Don Emilio hizo un gesto para restarle importancia. «Es lo justo. Tu talento merece ser reconocido y desarrollado, pero no te sientas presionada a aceptar de inmediato. Tómate tu tiempo para considerarlo». Doña Mercedes observaba el intercambio con ojos brillantes, como si contemplara la materialización de un sueño largamente esperado. «Lupita, ¿por qué no preparas algo de merendar para nuestro invitado?», sugirió. «Creo que quedaron esas galletas de canela que tanto me gustan». Mientras Lupita se dirigía a la pequeña cocina, don Emilio volvió a sentarse frente a doña Mercedes. La anciana retomó la conversación que mantenían antes de la llegada de su nieta. «Como te decía, Emilio, Esperanza no solo me salvó del incendio, me enseñó a ver la vida de una manera diferente. Me mostró que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia adelante». «¿Cómo era ella realmente?», preguntó don Emilio. «En mis recuerdos infantiles es casi una santa, pero a veces me pregunto cuánto de eso es la idealización de un niño». Doña Mercedes sonrió con nostalgia. «Era humana, con defectos como todos. A veces perdía la paciencia, especialmente con quienes desperdiciaban oportunidades. Era terca como una mula cuando creía tener la razón, y tenía una debilidad terrible por los dulces de tamarindo», rió suavemente. «Pero lo que la hacía extraordinaria era su capacidad para ver potencial donde otros veían problemas. Para ella cada persona era un universo de posibilidades». En la cocina, Lupita escuchaba la conversación mientras preparaba la merienda. Le resultaba fascinante observar cómo aquel hombre poderoso se transformaba en presencia de su abuela, como si las capas de protección que había construido a su alrededor fueran desprendiéndose una a una. Cuando regresó con una bandeja de galletas caseras y café recién hecho, encontró a don Emilio mostrando fotografías en su teléfono. «Después de nuestra reunión, contraté un investigador para rastrear a todas las personas que aparecían en la fotografía del incendio», explicaba. «He localizado a 4 de ellos, todos con historias similares sobre cómo mi abuela
Los ayudó en momentos cruciales. ¿Y qué piensas hacer con esa información?, preguntó doña Mercedes mientras aceptaba la taza que le ofrecía Lupita. Don Emilio guardó silencio un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Quiero recuperar su legado», respondió finalmente. No solo preservando su memoria, sino replicando su forma de ayudar. Directa, personal, transformadora. Se volvió hacia Lupita, que se había sentado junto a su abuela. «Por eso quiero ofrecerte algo más que un trabajo. Quiero proponerte un proyecto». Los ojos de Lupita se abrieron con curiosidad. «¿Qué tipo de proyecto?». «Uno que combine tus habilidades de diseño con la filosofía de mi abuela», explicó don Emilio repentinamente entusiasmado. «Un libro ilustrado que recoja historias de personas cuyas vidas fueron transformadas por pequeños actos de bondad, empezando por la historia de tu abuela y la mía». La idea resonó inmediatamente en Lupita. Era perfecta, como si hubiera estado esperando toda su vida para materializarla. «Sería hermoso», respondió, mientras su mente ya comenzaba a visualizar ilustraciones, diseños, composiciones. Un tributo a Doña Esperanza y a todas las personas que, como ella, cambian el mundo sin hacer ruido. «Y no solo eso», continuó don Emilio. «Quiero rediseñar la forma en que opera la fundación. Menos burocracia, más contacto humano, menos estadísticas, más historias reales. Y me gustaría que tú fueras parte de ese proceso». Doña Mercedes contemplaba el intercambio con una expresión de serenidad, como quien observa cómo el universo acomoda las piezas exactamente donde deben estar. «Esperanza estaría tan orgullosa», murmuró, más para sí misma que para ellos. «No solo por lo que estás proponiendo, Emilio, sino por el hombre en que te has convertido». La tarde avanzaba y la luz dorada del atardecer mexicano bañaba la pequeña sala, creando un ambiente casi mágico. La conversación fluyó con naturalidad, saltando del pasado al presente, de los recuerdos a los planes futuros. Por momentos, Lupita tenía la sensación de estar presenciando no solo la reconciliación de don Emilio con el legado de su abuela, sino el nacimiento de algo nuevo y poderoso. «Hay algo más que debo confesar», dijo don Emilio después de un silencio. «He tomado una decisión importante después de nuestra reunión». Extrajo de su bolsillo un pequeño objeto y lo colocó sobre la mesa. Era una llave antigua, de bronce patinado por el tiempo. «Esta es la llave de la casa donde vivió mi abuela en la calle Naranjos. La he mantenido cerrada todos estos años, como un mausoleo de recuerdos que no me atrevía a visitar», explicó. «Ayer fui por primera vez en décadas». Doña Mercedes observó la llave con expresión emocionada. «¿Sigue igual?», preguntó en un susurro. «Prácticamente intacta», respondió don Emilio. «Como si el tiempo se hubiera detenido. Y tomé una decisión. Voy a convertirla en la sede de un nuevo proyecto, un centro comunitario, que llevará el nombre de mi abuela y trabajará directamente con las familias del barrio». Doña Mercedes tomó su mano con fuerza sorprendente. Para alguien de su edad, no podría haber un homenaje más perfecto para ella. Lupita observaba la escena conmovida, sintiendo que estaba presenciando no solo una reconciliación con el pasado, sino el nacimiento de un puente entre mundos que parecían irreconciliablemente separados: el de la riqueza y el poder, representado por don Emilio, y el de la lucha cotidiana y la dignidad silenciosa, encarnado por su abuela. «Me gustaría que ambas participaran en este proyecto», continuó don Emilio. «Doña Mercedes con sus recuerdos y su sabiduría, y tú, Lupita, con tu talento y visión». La propuesta flotó en el aire de la pequeña sala, cargada de posibilidades. Lupita intercambió una mirada con su abuela, buscando su aprobación. Doña Mercedes asintió casi imperceptiblemente. «Sería un honor», respondió Lupita, «pero con una condición». Don Emilio la miró con curiosidad. «¿Cuál?». «Que en este nuevo centro no haya cámaras ocultas ni pruebas secretas», sonrió con picardía. «Solo confianza y transparencia». Don Emilio soltó una carcajada genuina, probablemente la primera en mucho tiempo. «Prometido», respondió extendiendo su mano. «Sin cámaras, sin desconfianzas, solo personas ayudando a personas como mi abuela habría querido».
mientras estrechaban las manos, sellando un pacto que trascendía las diferencias sociales y económicas. Doña Mercedes observaba la escena con lágrimas en los ojos. «Algunas semillas tardan décadas en florecer», murmuró, «pero cuando lo hacen su belleza compensa toda la espera». La noche caía sobre Iztapalapa cuando don Emilio finalmente se despidió, prometiendo volver pronto con los primeros borradores del proyecto. Al quedarse solas, Lupita se sentó junto a su abuela, aún procesando todo lo ocurrido. «¿Crees que funcionará, abuelita? ¿Crees que realmente puede cambiar?» Doña Mercedes sonrió con esa sabiduría que solo otorgan los años y las batallas superadas. «Ya ha comenzado a cambiar, mi niña. Y lo más hermoso es que no se trata solo de él. También nosotras estamos cambiando. Así es como se transforma el mundo, un corazón a la vez». Una semana después de aquella tarde en Iztapalapa, Lupita había aceptado formalmente la oferta laboral de don Emilio. Con su nuevo puesto en el departamento de diseño de la Fundación Fuentes, trabajaba 3 días desde la Torre Fuentes y 2 desde casa. Un arreglo que le permitía continuar cuidando de su abuela mientras desarrollaba profesionalmente su talento. Aquella mañana de jueves, Lupita revisaba los primeros bocetos para el libro ilustrado sobre Doña Esperanza, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de la señora Rosita. «Ven rápido, tu abuelita sufrió una caída. Ya llamé a la ambulancia». El mundo pareció detenerse. Con manos temblorosas, Lupita tomó sus cosas y salió corriendo de la oficina, apenas deteniéndose para informar a su supervisor. «Mi abuela. Tengo que irme», exclamó mientras corría hacia el ascensor. El trayecto desde Reforma hasta Iztapalapa fue una tortura. Atrapada en el tráfico caótico del mediodía, Lupita sentía que cada segundo era una eternidad. Cuando finalmente llegó a su edificio, la ambulancia ya se había marchado. La señora Rosita la esperaba en la entrada con expresión preocupada. «La llevaron al Hospital General de Iztapalapa», explicó rápidamente. «Estaba regando sus plantas cuando perdió el equilibrio. Caí con ella. Se quejaba mucho de dolor en la cadera». Lupita agradeció atropelladamente y corrió hacia la avenida para tomar un taxi. Su mente era un torbellino de preocupaciones y culpa. ¿Por qué no había estado en casa? ¿Y si la caída era grave? A los 82 años, una fractura de cadera podía ser devastadora. El Hospital General de Iztapalapa era un edificio viejo y sobrecargado de pacientes. Cuando Lupita llegó a la sala de emergencias, tuvo que abrirse paso entre familias angustiadas que esperaban noticias de sus seres queridos. En la recepción, una enfermera de expresión cansada revisó sus registros. «Mercedes Soto ingresó hace aproximadamente 1 hora», confirmó. «Está siendo evaluada. Tendrás que esperar a que el médico salga. ¿Pero está bien? ¿Es grave?», insistió Lupita al borde de las lágrimas. «Lo siento, no tengo esa información. Claria de espera está por allá», señaló un pasillo atestado de gente. «Te llamarán cuando puedan darte informes». Las horas siguientes fueron una nebulosa de ansiedad. Sentada en una incómoda silla de plástico, Lupita alternaba entre rezar, llamar a Carlos para que le llevara algunos artículos personales para su abuela y caminar nerviosamente por el pasillo. A media tarde, un médico joven con ojeras pronunciadas finalmente se acercó a ella. «¿Familiar de Mercedes Soto?» «Soy su nieta», respondió Lupita poniéndose de pie de un salto. «¿Cómo está?» «Tiene una fractura en el cuello del fémur», explicó el médico con tono profesional pero amable. «A su edad, esto requiere intervención quirúrgica. Hemos realizado los exámenes preoperatorios, pero hay un problema. No tenemos disponibilidad inmediata en quirófano. La lista de espera para cirugías no urgentes es de aproximadamente 2 semanas». «¿2 semanas?» Lupita sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «Doctor, ella tiene 82 años. No puede estar 2 semanas con una fractura sin tratar». «Lo entiendo perfectamente», respondió él con evidente frustración. «Pero tenemos recursos limitados. Hay pacientes esperando desde hace meses. Lo máximo que puedo hacer es programarla para la próxima semana, y eso sería adelantándola en la lista debido a su edad». «Y mientras tanto, ¿qué pasará con ella?». La voz de Lupita se quebró.
Podemos controlar el dolor con medicación y mantenerla internada para monitorear su condición. Es lo mejor que podemos ofrecer por ahora. Lupita asintió mecánicamente, tratando de contener las lágrimas. Cuando el médico se retiró, se desplomó nuevamente en la silla, abrumada por la impotencia. Su abuela, siempre tan activa a pesar de su edad, confinada a una cama de hospital durante días, sufriendo dolores constantes, esperando una cirugía que podría llegar demasiado tarde. ¿Puedo verla?, preguntó a una enfermera que pasaba. En media hora comienza el horario de visitas, respondió sin detenerse. Lupita sacó su teléfono para informar a Carlos sobre la situación, cuando notó varias llamadas perdidas del número de don Emilio. En su desesperación, había olvidado completamente avisarle que había abandonado la oficina. Dudó un momento antes de devolverle la llamada. «Lupita, ¿está todo bien?». La voz de don Emilio sonaba genuinamente preocupada. «Mi abuela tuvo un accidente», explicó con voz entrecortada. «Estoy en el Hospital General de Iztapalapa. Tiene una fractura de cadera y necesita cirugía, pero dicen que no hay quirófano disponible hasta la próxima semana». Como mínimo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Cuál es el nombre del médico que la está atendiendo?», preguntó don Emilio con un tono que Lupita reconoció inmediatamente. Era su voz de negocios, la que usaba cuando tomaba decisiones importantes. «Doctor Ramírez, creo. No recuerdo su nombre completo. No te muevas de ahí. Nos vemos en una hora». Antes de que Lupita pudiera responder, la llamada se cortó. Confundida, pero con un extraño sentimiento de alivio, se dirigió a la habitación donde su abuela esperaba. Doña Mercedes estaba pálida, conectada a un suero y con evidentes signos de dolor, pero al ver a su nieta intentó sonreír. «No pongas esa cara, mi cielo», susurró. «No es el fin del mundo». Lupita tomó su mano con delicadeza, conteniendo el impulso de abrazarla por miedo a lastimarla. «¿Cómo te sientes, abuelita?». «Como si un tractor me hubiera pasado por encima», intentó bromear. «Pero estoy en buenas manos. Este jovencito», señaló al médico que acababa de entrar a revisar sus signos vitales, «me ha prometido que volveré a bailar». El doctor Ramírez sonrió mientras ajustaba el goteo del suero. «No he prometido». «Que será pronto, doña Mercedes. Como le expliqué, tendremos que esperar un poco para la cirugía». «El tiempo es algo que tengo de sobra», respondió la anciana, aunque el dolor se reflejaba en las arrugas más pronunciadas alrededor de sus ojos. Lupita estaba a punto de preguntar sobre las opciones de tratamiento para el dolor cuando la puerta se abrió nuevamente. Para su asombro, don Emilio entró a la habitación acompañado por un hombre de mediana edad que llevaba un maletín médico. «Buenas tardes», saludó. Don Emilio con una formalidad que contrastaba con la familiaridad de sus últimos encuentros. «Doctor Ramírez, soy Emilio Fuentes. Quisiera presentarle al doctor González, cirujano ortopédico especializado en traumatología geriátrica». El joven médico pareció momentáneamente desconcertado, pero estrechó la mano que le ofrecía el recién llegado. «Un placer, doctor. He leído varios de sus artículos sobre abordajes mínimamente invasivos en fractura de cadera», comentó con evidente respeto. Lupita observaba la escena con una mezcla de confusión y esperanza. Don Emilio se acercó a la cama de doña Mercedes y tomó su mano con una delicadeza que contrastaba con su habitual aura de autoridad. «Doña Mercedes, he traído al mejor especialista de México para que la atienda. Si usted lo permite, me gustaría trasladarla a una clínica privada donde podrán operarla inmediatamente». Los ojos de la anciana se humedecieron ligeramente. «No puedo aceptar eso, Emilio. Es demasiado...». Don Emilio la interrumpió con suavidad. «No es un favor, doña Mercedes. Es una deuda que estoy pagando. Una deuda que tengo con su amiga Esperanza, quien no dudaría un segundo en hacer lo mismo por usted». Mientras los médicos discutían los detalles clínicos, Lupita llevó a don Emilio a un lado de la habitación. «Esto es muy generoso, pero...». Comenzó insegura de cómo expresar su preocupación sin parecer desagradecida. Don Emilio la miró directamente a los ojos. «Lupita, durante décadas he usado mi fortuna para construir edificios, financiar programas y poner mi nombre en placas conmemorativas.
Pero tu abuela me enseñó que la verdadera ayuda es la que responde a una necesidad real, en el momento exacto. Por favor, permíteme hacer esto, no como tu jefe, no como un filántropo, sino como alguien cuya vida ha sido tocada por la bondad de tu familia. Las palabras, pronunciadas con una sinceridad imposible de fingir, desarmaron todas las objeciones de Lupita. Asintió en silencio, sintiendo cómo las lágrimas de preocupación se transformaban en lágrimas de gratitud. Las siguientes horas transcurrieron a una velocidad vertiginosa. Una ambulancia privada trasladó a doña Mercedes a la Clínica San Ángel, uno de los centros médicos más prestigiosos de la ciudad. Allí, el equipo médico liderado por el doctor González preparó todo para una intervención inmediata. Lupita recibía explicaciones detalladas sobre cada paso del proceso, sobre los riesgos y las expectativas realistas de recuperación. Tu abuela es una mujer extraordinariamente fuerte para su edad, comentó el doctor González mientras revisaba los resultados de los exámenes. Su corazón está en excelente condición, lo cual es fundamental para la cirugía. Con el procedimiento que realizaremos, utilizando técnicas mínimamente invasivas, esperamos que pueda comenzar la rehabilitación en pocos días. Mientras doña Mercedes era preparada para entrar a quirófano, don Emilio permaneció en la sala de espera junto a Lupita. No había regresado a su oficina, no había delegado esta tarea en Mateo ni en ningún asistente. Estaba allí presente, compartiendo la ansiedad y la esperanza. «Gracias», dijo Lupita después de un largo silencio. «No solo por esto, sino por estar aquí». «No podría estar en ningún otro lugar», respondió él con sencillez. «¿Sabes? Hace apenas unas semanas habría enviado a alguien con un cheque, considerando mi deber cumplido. Ahora entiendo que el dinero solo es útil cuando va acompañado de presencia, de atención real». La cirugía duró poco más de 3 horas. Cuando el doctor González finalmente apareció en la sala de espera, su expresión tranquila anticipó las buenas noticias. «Todo ha salido perfectamente», informó. «Hemos colocado una prótesis parcial de cadera que le permitirá recuperar la movilidad. Dada su edad, la rehabilitación será gradual, pero con el apoyo adecuado podrá volver a caminar sin ayuda en unos meses». El alivio inundó a Lupita como una ola cálida. «¿Puedo verla?» «En unos minutos la trasladarán a una habitación. Podrás estar con ella cuando despierte de la anestesia». Don Emilio, que había escuchado en silencio, se acercó al médico. «¿Qué necesitará para su recuperación?» «Principalmente terapia física intensiva», explicó el doctor, «y adaptaciones en su hogar, barandillas en el baño, una cama hospitalaria, eliminación de obstáculos que puedan provocar caídas. Los primeros 3 meses son críticos». Don Emilio asintió, tomando notas mentales. «Me encargaré de todo eso», afirmó, y luego, volviéndose hacia Lupita, añadió: «Si me lo permites, por supuesto». La joven, abrumada por los acontecimientos del día, solo pudo asentir con gratitud. La barrera invisible que alguna vez había existido entre ellos, esa distancia marcada por la diferencia social y económica, parecía haberse disuelto completamente. En la habitación privada, amplia y luminosa, doña Mercedes comenzaba a despertar lentamente de la anestesia. Lupita se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano con delicadeza. Don Emilio permaneció discretamente en segundo plano, observando la escena con una expresión que mezclaba alivio y reflexión. «Mi niña», murmuró doña Mercedes cuando finalmente abrió los ojos. «¿Ya me arreglaron?» Lupita sonrió entre lágrimas. «Sí, abuelita. El doctor dice que todo salió perfecto». La mirada de la anciana recorrió la habitación hasta encontrar a don Emilio. «Así que has movido tus influencias», comentó con una débil sonrisa. «Solo he acelerado un poco las cosas», respondió él, acercándose a la cama. «¿Cómo se siente?» «Como si me hubieran desarmado y vuelto a armar», bromeó ella, pero agradecida, muy agradecida. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de la paciente. «Todo se ve excelente, doña Mercedes», comentó mientras ajustaba el goteo del suero. «En un par de días podrá comenzar con ejercicios suaves. El fisioterapeuta vendrá mañana para explicarle el programa de rehabilitación».
Cuando la enfermera se retiró, don Emilio tomó asiento junto a la ventana, desde donde podía observarse el atardecer sobre la Ciudad de México. He estado pensando, comenzó con tono reflexivo. Su accidente, aunque lamentable, me ha hecho ver algo importante. La vida es frágil, impredecible. No podemos controlar cuándo o cómo llegarán los momentos difíciles, pero sí podemos decidir cómo responder a ellos. Doña Mercedes lo escuchaba con atención, su rostro cansado pero sereno. Durante décadas, he respondido a las necesidades del mundo desde la distancia, financiando proyectos, construyendo edificios, firmando cheques, pero hoy, estando aquí acompañándolas, me he sentido más útil que en todos esos años de filantropía abstracta. Lupita observaba fascinada la transformación en don Emilio. No era solo un cambio de discurso, sino algo más profundo, una reconexión con su humanidad esencial. El proyecto del Centro Esperanza en Coyoacán, continuó. Lo he estado pensando demasiado como un ejecutivo. Presupuestos, cronogramas, resultados medibles. Pero después de hoy, entiendo que debe ser algo diferente. Un lugar donde la ayuda sea personal, donde cada persona sea vista y escuchada, como mi abuela habría querido. Doña Mercedes, a pesar del cansancio posquirúrgico, sonrió con aprobación. Ella estaría tan orgullosa, Emilio, no tanto por lo que vas a construir, sino por el hombre en que te has convertido. Un silencio cómodo se instaló en la habitación mientras la noche caía sobre la ciudad. Don Emilio finalmente se levantó, consciente de que madre e hija necesitaban tiempo a solas. Volveré mañana, prometió. Mientras tanto, he dispuesto todo para que tengan lo que necesiten. Mateo estará disponible para cualquier cosa, a cualquier hora. Antes de marcharse, se detuvo junto a la cama de doña Mercedes. Hay algo más que quisiera comentarles, dijo. El apartamento donde viven no es el lugar ideal para su recuperación. Las escaleras, los espacios estrechos. He pensado en una alternativa. Lupita se tensó ligeramente. ¿Les estaba ofreciendo mudarse? La casa de mi abuela en Coyoacán, continuó don Emilio. Ya he comenzado las obras para el centro comunitario en la planta baja, pero el segundo piso era su vivienda personal. La he mantenido intacta todos estos años. Es amplia, accesible y está en un barrio tranquilo. Sería el lugar perfecto para la recuperación de doña Mercedes. La propuesta flotó en el aire, cargada de significado. No era simplemente una solución práctica. Era un puente simbólico entre pasados, presentes y futuros entrelazados. ¿Vivir en la casa de doña Esperanza?, murmuró doña Mercedes con los ojos brillantes de emoción. Después de tantos años, sería temporal, por supuesto, aclaró don Emilio, solo durante su recuperación. Pero creo que a mi abuela le habría encantado saber que su casa sigue siendo un refugio para quienes lo necesitan. Lupita y su abuela intercambiaron una mirada cargada de significado. Era una decisión importante que iba más allá de las consideraciones prácticas. Lo pensaremos, respondió Lupita con sinceridad. Es una oferta muy generosa, pero necesitamos conversarlo. Don Emilio asintió respetando su espacio para decidir. Por supuesto. No hay prisa, se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir añadió. Doña Mercedes, gracias por enseñarme una lección que había olvidado. Que la verdadera riqueza está en los lazos que creamos, no en los edificios que construimos. Cuando la puerta se cerró tras él, Lupita se acercó más a su abuela, quien, a pesar del cansancio, sonreía serenamente. ¿Qué piensas, abuelita? ¿Deberíamos aceptar? Doña Mercedes tomó la mano de su nieta entre las suyas. La vida da vueltas extrañas, mi niña. Hace 60 años, Esperanza me ofreció un techo cuando lo había perdido todo. Ahora su nieto hace lo mismo. Hay círculos que se cierran de las maneras más inesperadas. ¿Pero no te preocupa que parezca caridad? ¿Que creemos una deuda que no podremos pagar? La anciana negó suavemente. La verdadera generosidad no crea deudas, Lupita. Crea conexiones. Y en este caso creo que, tanto nosotras como Emilio, recibiremos algo valioso. Él recupera el legado de su abuela y nosotras encontramos un nuevo comienzo. Mientras la noche avanzaba y doña Mercedes se sumergía en un sueño reparador,
Lupita contemplaba la ciudad desde la ventana de la habitación. En algún lugar entre los millones de luces que parpadeaban en la oscuridad, estaba su pequeño apartamento en Iztapalapa, con sus limitaciones y recuerdos. Y en otra dirección, en el corazón histórico de Coyoacán, una casa esperaba para convertirse en parte de su historia. La vida da vueltas extrañas, había dicho su abuela, y en esa simple frase, Lupita encontró la fuerza para abrazar el cambio que se avecinaba, confiando en que, como siempre, encontrarían el camino juntas. 3 meses después, la calle Naranjos en Coyoacán lucía espléndida bajo el sol de primavera. Los árboles que le daban nombre desplegaban su follaje verde intenso, y las jacarandas salpicaban de púrpura las aceras empedradas. En medio de este escenario idílico, una casa colonial restaurada con delicadeza destacaba por la actividad que bullía en su interior y exterior. La casa de doña Esperanza, después de décadas de silencio, había recobrado vida. En la planta baja, donde antes estaban la sala y el comedor familiar, ahora funcionaba el Centro Comunitario Esperanza Velázquez. Las paredes color terracota, los techos altos con vigas de madera y los patios interiores llenos de macetas florecidas creaban un ambiente acogedor, muy distinto de los centros asistenciales institucionales. Lupita contemplaba el patio principal desde la ventana del segundo piso, donde ella y su abuela habían encontrado no solo un refugio temporal, sino un verdadero hogar. La rehabilitación de doña Mercedes avanzaba mejor de lo esperado. Aquella mañana había logrado caminar con un solo bastón por todo el pasillo, bajo la supervisión del fisioterapeuta que la visitaba 3 veces por semana. ¿Puedes creerlo?, había exclamado la anciana con orgullo infantil. Pronto estaré bailando danzón. La transformación no había sido solo física. Vivir en la casa de Esperanza Velázquez, rodeada de objetos y espacios que le recordaban a su antigua amiga, había rejuvenecido el espíritu de doña Mercedes. A menudo, Lupita la encontraba sentada en el antiguo sillón de doña Esperanza, junto a la ventana, acariciando los bordados del cojín como si a través de ellos pudiera conectar con quien los había creado. El sonido de niños riendo en el patio atrajo nuevamente la atención de Lupita. Abajo, un grupo de pequeños del barrio participaba en un taller de pintura dirigido por Carlos, quien se había convertido en parte fundamental del proyecto. Después de completar su formación en mecánica automotriz, don Emilio le había ofrecido un puesto como instructor técnico y coordinador de actividades juveniles. El timbre de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Sofía, la directora del Centro Esperanza original, ahora supervisora de todos los proyectos educativos de la Fundación Fuentes. Lupita, quería confirmarte que las impresiones del libro llegarán esta tarde, anunció con entusiasmo. Todo está listo para la presentación de mañana. Gracias. Sofía, no puedo creer que finalmente esté terminado, respondió Lupita, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. El libro ilustrado, titulado Semillas de Esperanza, historias de bondad que transformaron vidas, había sido su proyecto principal durante estos meses. Comenzando con la historia de doña Esperanza y doña Mercedes, Lupita había recopilado y plasmado en hermosas ilustraciones digitales los testimonios de decenas de personas, cuyas vidas habían sido transformadas por pequeños actos de generosidad. El resultado era una obra conmovedora que don Emilio planeaba distribuir gratuitamente en escuelas, bibliotecas y centros comunitarios de todo México. Después de colgar, Lupita bajó al centro comunitario. El espacio, diseñado bajo su supervisión artística, combinaba elementos tradicionales mexicanos con funcionalidad moderna. En las paredes, fotografías antiguas de doña Esperanza y sus vecinos se entremezclaban con trabajos realizados por los niños y jóvenes del barrio. Un mural especialmente significativo dominaba el salón principal. Reproducía la fotografía del incendio de 1962, con doña Esperanza y la joven Mercedes en el centro, rodeadas por vecinos solidarios. Lupita, la llamó Teresa, una de las voluntarias mayores. Don Emilio acaba de llegar. Está en la oficina revisando los últimos detalles para mañana. La oficina era en realidad lo que había sido la cocina de doña Esperanza,
ahora adaptada como espacio administrativo, pero conservando elementos originales como el fogón de leña y las alacenas de madera tallada. Cuando Lupita entró, encontró a don Emilio inclinado sobre planos y documentos, vistiendo jeans y una camisa casual, un atuendo que habría sido impensable meses atrás. A su lado, Mateo tomaba notas en una tableta electrónica. «Aquí está nuestra artista», exclamó don Emilio al verla. «Justo estábamos revisando la distribución para mañana. Esperamos más de 200 personas». La inauguración oficial del Centro Comunitario Esperanza Velázquez y la presentación del libro de Lupita se habían convertido en un evento más significativo de lo que cualquiera hubiera anticipado. Personalidades del mundo cultural, representantes de organizaciones sociales e incluso algunos funcionarios habían confirmado su asistencia. ¿No crees que se está volviendo demasiado formal?, preguntó Lupita, expresando una preocupación que la rondaba desde hacía días. Quiero decir, la idea era crear un espacio cercano, familiar, con tanta gente importante. Don Emilio dejó los documentos y se acercó a ella. En estos meses, su transformación había sido tan notable como la rehabilitación de doña Mercedes. Las arrugas de preocupación constante alrededor de sus ojos habían suavizado, su postura era más relajada, y sobre todo, su mirada había recuperado un brillo que, según doña Mercedes, era idéntico al de su abuela Esperanza. «Entiendo tu preocupación», respondió con sinceridad, «pero piénsalo así. No estamos haciendo un evento para impresionar a nadie. Estamos mostrando un modelo diferente de ayuda comunitaria, esperando que otros lo repliquen. Si logramos que solo una de esas personas importantes cree algo similar en otro barrio, habremos multiplicado el impacto». Lupita asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Don Emilio había encontrado un equilibrio entre el pragmatismo del empresario, que siempre había sido, y la calidez humana que había redescubierto en estos meses. «Además», añadió con una sonrisa cómplice, «tu abuela ha insistido en que quiere un evento a la altura. Creo que está emocionada con la idea de ver su historia publicada». Ambos rieron, conscientes de que doña Mercedes, a pesar de su habitual sencillez, estaba disfrutando secretamente de la atención que rodeaba al proyecto. «Por cierto», continuó don Emilio, sacando un sobre de su bolsillo, «hay algo que quería mostrarte antes de mañana». Dentro del sobre había un documento legal que Lupita tardó unos segundos en comprender. «Esto es la escritura de la casa», confirmó él. «He decidido donarla formalmente a la fundación, con dos condiciones específicas. La planta baja será siempre un centro comunitario, y el segundo piso», hizo una pausa mirándola directamente, «será el hogar permanente de doña Mercedes y tuyo, si así lo desean». Lupita se quedó sin palabras, abrumada por la magnitud del gesto. «Emilio, esto es demasiado. No podemos aceptar algo así. No es un regalo», aclaró él con firmeza. «Es reconocer lo que ya es una realidad. Ustedes han dado vida a esta casa nuevamente. Han honrado el legado de mi abuela mejor de lo que yo habría podido hacer. Este lugar les pertenece por derecho espiritual. Ahora solo lo estoy formalizando legalmente». Antes de que Lupita pudiera responder, la puerta se abrió y doña Mercedes entró caminando con ayuda de su bastón, pero con paso más firme de lo que había mostrado en semanas. «Así que ya le has contado», comentó la anciana con una sonrisa, evidentemente al tanto de los planes de don Emilio. «¿Qué te parece, mi niña?» «Abuelita, ¿tú sabías de esto?», preguntó Lupita, sorprendida. «Emilio y yo llevamos semanas conversando sobre el futuro», respondió tranquilamente. «Esta casa necesita vida, necesita una familia que la habite con amor. Y nosotras necesitamos un hogar donde tú puedas desarrollar tu talento y yo pueda envejecer con dignidad». La sabiduría serena en las palabras de doña Mercedes disipó las dudas de Lupita. No se trataba de caridad o deuda, sino de algo más profundo. Un círculo que se cerraba, una historia que encontraba su resolución perfecta. «Gracias», dijo finalmente, abrazando a don Emilio con emoción genuina. «No solo por la casa, sino por todo lo que has hecho estos meses». «Soy yo quien debe agradecer», respondió él, visiblemente conmovido.
Me han ayudado a recuperar algo que creía perdido para siempre: la capacidad de confiar, de conectar realmente con otros. Doña Mercedes observaba la escena con expresión satisfecha, como quien contempla el desenlace perfecto de una historia que ha ayudado a tejer. Esperanza siempre decía que la vida es como un tapiz, comentó. Desde abajo solo vemos hilos sueltos y nudos, pero desde arriba, con la perspectiva adecuada, podemos apreciar el diseño completo. La tarde avanzaba y los preparativos para el evento del día siguiente continuaban. Mientras don Emilio atendía algunos detalles con Mateo, Lupita acompañó a su abuela al patio trasero, un espacio íntimo con un naranjo en el centro y macetas rebosantes de hierbas aromáticas. ¿Recuerdas la primera vez que vimos esta casa?, preguntó doña Mercedes, mientras se sentaba en una banca bajo el árbol. Parecía imposible que algún día pudiéramos pertenecer a un lugar así. Lupita asintió, recordando su asombro al descubrir la belleza sencilla pero auténtica de la casa de doña Esperanza. Aunque de dimensiones modestas comparada con las mansiones de las Lomas, tenía ese encanto intemporal de las construcciones antiguas de Coyoacán, con sus muros gruesos que mantenían el interior fresco incluso en los días más calurosos. Aún me cuesta creer todo lo que ha pasado en estos meses, confesó Lupita. A veces me despierto pensando que estoy en nuestro apartamento de Iztapalapa. La vida cambia en un instante, mi niña, respondió doña Mercedes con serenidad. Un día estás regando tus plantas, al siguiente estás en un hospital, y antes de que te des cuenta, vives en la casa de tu vieja amiga, rodeada de historias que creías olvidadas. El sonido de risas infantiles llegaba desde el centro comunitario. El taller de pintura había terminado, y ahora los niños disfrutaban de una merienda en el comedor comunitario, otro de los proyectos implementados por don Emilio. Cada tarde, después de las actividades educativas, se servía una comida completa para todos los participantes. Nunca me contaste cómo reaccionó Emilio cuando aceptaste su propuesta de quedarnos aquí definitivamente, comentó Lupita. Curiosa, doña Mercedes sonrió con picardía. En realidad fue al revés. Fui yo quien se lo propuso a él. ¿Tú? Lupita la miró sorprendida. Sí. Una tarde, mientras conversábamos sobre Esperanza, le dije que sentía su presencia en cada rincón de esta casa, como si de alguna manera ella hubiera estado esperando que yo regresara, explicó la anciana. Le pregunté si no le parecía apropiado que después de tanto tiempo, la historia continuara donde había comenzado. Lupita imaginó el rostro de don Emilio al escuchar aquella sugerencia, cómo sus ojos habrían brillado con la certeza de que era exactamente lo correcto. Pero, ¿qué pasará con nuestro apartamento en Iztapalapa?, preguntó pensando en los aspectos prácticos. Ya lo hemos conversado, respondió doña Mercedes. Será donado a la fundación para convertirlo en un espacio para estudiantes de zonas rurales que vienen a la ciudad a estudiar. Carlos se encargará de supervisar el proyecto. La capacidad de su abuela para planificar y organizar, incluso en medio de su recuperación física, nunca dejaba de asombrar a Lupita. Doña Mercedes siempre había sido la columna vertebral de la familia, la que encontraba soluciones donde otros solo veían problemas. Hay algo más que deberías saber, continuó la anciana. Emilio ha insistido en que mantengamos nuestra independencia económica. Ha creado un fondo a tu nombre, no como regalo, sino como reconocimiento al trabajo que has realizado con el libro y el diseño del centro. Pero yo ya recibo un salario por mi trabajo en la fundación, objetó Lupita. Esto es diferente. Es para asegurar que siempre puedas elegir tus propios proyectos, que nunca te sientas obligada a nada por gratitud o necesidad, explicó doña Mercedes. Emilio lo entiende mejor que nadie. La verdadera generosidad es la que libera, no la que ata. Mientras conversaban, el sol comenzaba a ponerse, bañando el patio con una luz dorada que filtraba entre las ramas del naranjo, un momento de perfecta serenidad que contrastaba con la actividad frenética de los preparativos para el día siguiente. ¿Nerviosa por mañana?, preguntó doña Mercedes, notando que su nieta parecía algo inquieta. Un poco, admitió Lupita. Nunca he hablado frente a tanta gente. Y el libro es tan personal.
Son nuestras historias expuestas al mundo. La anciana tomó su mano con delicadeza. Las historias están hechas para ser compartidas, mi niña. Solo así cumplen su propósito. Inspirar, consolar, conectar. Tu libro no es solo sobre el pasado, es una semilla para el futuro. El crepúsculo daba paso a la noche cuando Carlos apareció en el patio con expresión de alegría contenida. «Han llegado», exclamó. «Los primeros ejemplares del libro están en la entrada». Lupita se levantó de un salto sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Había trabajado incansablemente en cada ilustración, en cada detalle del diseño, pero hasta ahora solo había visto pruebas digitales. En la entrada principal, varias cajas recién entregadas esperaban. Don Emilio ya estaba allí, abriendo la primera con cuidado casi reverencial. Cuando extrajo un ejemplar, todos contuvieron la respiración. La portada era una acuarela que mostraba dos manos entrelazadas, una arrugada y frágil, la otra joven y fuerte, con un árbol florecido surgiendo de su unión. El título, Semillas de Esperanza, brillaba en letras doradas sobre un fondo azul profundo. «Es hermoso, Lupita», murmuró don Emilio pasando las páginas con delicadeza. Mucho más de lo que imaginaba. Las ilustraciones cobraban vida en el papel, con colores vibrantes y trazos que transmitían emoción en cada escena. La historia central, naturalmente, era la de Doña Esperanza rescatando a Mercedes del incendio, pero a partir de allí, como ramas de un mismo árbol, surgían decenas de otras historias, la del propio don Emilio redescubriendo su humanidad, la de Carlos encontrando su vocación como mentor de jóvenes, la de familias del barrio ayudándose mutuamente en tiempos difíciles. Este libro, don Emilio parecía luchar con las palabras, no solo honra el pasado, sino que muestra un camino hacia adelante. Teresa, que había estado observando en silencio, se acercó tímidamente. «¿Podría haber uno?», pidió. Mientras pasaba las páginas, sus ojos se humedecieron. Se detuvo en una ilustración que mostraba a una joven madre recibiendo apoyo de vecinos para cuidar a su hijo mientras estudiaba. «Esta soy yo», susurró. «Hace 30 años, nunca pensé que mi historia mereciera estar en un libro. Todas las historias de bondad merecen ser contadas», respondió Lupita, conmovida por su reacción. «Especialmente las que parecen pequeñas, porque son las que realmente sostienen el mundo». La noche había caído completamente sobre Coyoacán cuando finalmente todos se retiraron. Lupita ayudó a su abuela a subir las escaleras hacia el segundo piso, donde las habitaciones de la antigua casa habían sido adaptadas para su comodidad sin perder el encanto original. En la intimidad de su dormitorio, doña Mercedes contempló largamente la fotografía enmarcada que mantenía en su mesita de noche. Ella y Esperanza, sentadas en ese mismo patio, 60 años atrás. «A veces siento que ella lo planeó todo», confesó a su nieta, como si hubiera sembrado semillas sabiendo exactamente cuándo y cómo florecerían. «¿Crees en ese tipo de destino?», preguntó Lupita sentándose en el borde de la cama. «Creo en la intención», respondió la anciana. «Cuando hacemos algo con amor verdadero, esa acción continúa resonando mucho después de que nosotros nos hayamos ido. No es magia, es la naturaleza misma de la bondad. Tiende a multiplicarse». Mientras ayudaba a su abuela a prepararse para dormir, Lupita reflexionaba sobre todo lo ocurrido desde aquel día en que don Emilio la había llamado a su oficina. Como un simple acto, llevar comida a su abuela en lugar de consumirla ella misma, había desencadenado una transformación que afectaba ahora a cientos de personas. «Descansa, abuelita», dijo, besando su frente. «Mañana será un gran día. Para ti también, mi niña. Tu talento finalmente será reconocido como merece». Cuando doña Mercedes se quedó dormida, Lupita se retiró a su propia habitación, una espaciosa alcoba con ventanas que daban a la calle empedrada. Sobre su escritorio, esperaba un ejemplar de su libro. Lo tomó y se sentó junto a la ventana, desde donde podían verse las luces de la ciudad a lo lejos. Pasó las páginas lentamente, deteniéndose en la dedicatoria que había escrito. A doña Esperanza y doña Mercedes, cuyos actos de bondad siguen floreciendo décadas después. A don Emilio,
por recordarnos que nunca es tarde para redescubrir quiénes somos realmente, y a todos los que en silencio y sin esperar reconocimiento tienden la mano a quien lo necesita, construyendo un mundo más humano, una persona a la vez. Mientras cerraba el libro, Lupita sintió una extraña certeza. Lo que había comenzado como la historia de un filántropo desconfiado, poniendo a prueba la sinceridad de otros, se había transformado en algo mucho más profundo, un testimonio del poder transformador de la autenticidad y la bondad genuina. En algún lugar, quizás en ese mismo instante, alguien estaba realizando un acto de generosidad similar, sembrando semillas que florecerían cuando menos lo esperaran, cerrando círculos que ni siquiera sabían que existían. Y así, bajo el mismo cielo estrellado que había presenciado el encuentro de Esperanza y Mercedes 60 años atrás, Lupita comprendió que su abuela tenía razón. No son las grandes acciones públicas las que cambian el mundo, sino los pequeños gestos de amor auténtico que, como raíces invisibles, sostienen la vida misma. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las jacarandas de la calle Naranjos. El centro comunitario Esperanza Velázquez resplandecía, decorado con flores y cintas coloridas para la inauguración oficial. En el patio principal, sillas dispuestas en semicírculo frente a un pequeño escenario esperaban a los invitados. Cuando don Emilio subió al escenario para dar la bienvenida, su mirada recorrió los rostros expectantes. No había preparado un discurso formal, prefiriendo hablar desde el corazón. Hace 6 meses, comenzó, creía que conocía el significado de la palabra ayudar. Pensaba que consistía en financiar proyectos, construir edificios, resolver problemas con recursos económicos. Estaba equivocado. Hizo una pausa, su mirada encontrándose con la de doña Mercedes, sentada en primera fila junto a Lupita. Una joven me enseñó, con un gesto tan simple como llevar comida a su abuela, que la verdadera ayuda nace del amor, no del deber, que la generosidad auténtica no busca reconocimiento ni gratitud, y a través de ella redescubrí el legado de mi propia abuela, Esperanza Velázquez, cuyo espíritu habita estas paredes. Mientras don Emilio continuaba su emotivo discurso, Lupita observaba las reacciones de los presentes. Desde funcionarios acostumbrados a ceremonias protocolarias hasta vecinos del barrio que nunca habían sido incluidos en eventos oficiales. Todos parecían igualmente conmovidos por la sinceridad de sus palabras. Este centro, concluyó don Emilio, no es un regalo que hacemos a la comunidad. Es un espacio que construiremos juntos, día a día. No queremos beneficiarios pasivos, sino participantes activos en la creación de un mejor futuro para todos. Porque, como mi abuela solía decir, las manos que ayudan están más cerca de Dios que los labios que rezan. Cuando Lupita subió al escenario para presentar su libro, el nerviosismo inicial se disipó al ver los rostros atentos y acogedores. Con voz clara y firme, compartió no solo el proceso creativo detrás de las ilustraciones, sino también las profundas lecciones que había aprendido documentando estas historias de conexión humana. Cada página de este libro explicó mientras las imágenes se proyectaban en una pantalla tras ella. No recuerda que no existen las coincidencias, que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Al finalizar la presentación, don Emilio retomó el micrófono para el momento culminante del evento, el anuncio de que el modelo del Centro Esperanza Velázquez sería replicado en otros 5 barrios de la ciudad durante el próximo año, con la participación activa de las comunidades locales. Y para asegurar que estos nuevos centros mantengan el espíritu original, añadió con una sonrisa, tengo el honor de anunciar que Lupita Hernández será la directora creativa de todos ellos, mientras que doña Mercedes Soto actuará como asesora especial, compartiendo su sabiduría y experiencia. La ovación que siguió a este anuncio sorprendió a Lupita tanto como el anuncio mismo. Mientras los aplausos resonaban en el patio, buscó la mirada de su abuela, encontrando en ella no solo aprobación, sino también un brillo de orgullo que valía más que cualquier reconocimiento oficial. La ceremonia dio paso a una celebración comunitaria
donde se mezclaban naturalmente todos los asistentes, sin importar su procedencia social. Niños del barrio jugaban entre funcionarios, vecinas compartían recetas con esposas de empresarios, músicos locales creaban un ambiente festivo con sones y jarabes tradicionales. En un rincón tranquilo del patio, doña Mercedes conversaba animadamente con un grupo de mujeres mayores, potenciales voluntarias para un programa de abuelas cuentacuentos que ella misma había propuesto. La experiencia no se jubila, la oyó decir Lupita mientras pasaba cerca. Nuestras historias son el mejor regalo que podemos ofrecer a las nuevas generaciones. Al otro lado del patio, don Emilio charlaba con Carlos sobre los planes para el apartamento de Iztapalapa. Su expresión relajada y su lenguaje corporal abierto contrastaban radicalmente con el hombre tenso y distante que había sido medio año atrás. Cuando la tarde comenzaba a caer, los invitados se fueron retirando gradualmente, llevando consigo ejemplares del libro y, más importante aún, la semilla de una idea, que la verdadera transformación social comienza con conexiones humanas genuinas, con reconocer en el otro no a un beneficiario de nuestra caridad, sino a un igual con quien construir puentes de comprensión y apoyo mutuo. Al final del día, cuando solo quedaban los más cercanos, don Emilio, Lupita, doña Mercedes, Carlos y algunos voluntarios se reunieron en torno a una mesa en el patio, compartiendo una cena sencilla pero llena de sabor y camaradería. Por un día perfecto, brindó don Emilio, alzando su copa. Por muchos días perfectos por venir, añadió Lupita, y por quienes ya no están con nosotros, pero nos guían desde donde estén, completó doña Mercedes, su mirada elevándose hacia el cielo estrellado donde, quizás, Esperanza Velázquez contemplaba complacida cómo su legado de amor continuaba floreciendo.